Y esta semana este era el tema, la oposición provoca el poder de Dios. A veces Dios nos da una palabra o nos manda a hacer algo y, y vamos y hacemos lo que Dios nos dijo, pero en lugar de que nos vaya bien, empezamos a ver que hay oposición, que hay situaciones, que hay problemas, que hay cosas que nos están afectando y eso nos asusta y pensamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué se hizo? ¿Qué pasó si Dios me habló, si Dios me dijo que hiciera esto? Porque hay tanta oposición, porque hay tanta situación difícil, porque se me pone todo al revés. Escuche esto. Cuando Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de Israel de Egipto, en el libro de Éxodo, capítulo 3, perdón. Dios envía a Moisés y le dice, ve y tú vas a sacar a mi pueblo. Y Dios le dijo, y Faraón se va a endurecer. El corazón de Faraón se va a endurecer y no los va a dejar ir. Pero no te preocupes, porque eso es parte de lo que yo voy a hacer con ustedes. Quizás has estado viviendo oposición en tu vida. Y quiero saludar allá hasta Leno. Por acá dice Nicolás Melchor y dice, hola pastora, la veo siempre en la maratónica. Saludos desde Argentina, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Quizás has estado viviendo oposición. Quizás has estado viviendo momentos donde tú dices, estoy haciendo todo lo correcto y parece que no funciona. Y parece que las cosas están en mi contra. Y parece que no hay forma de que todo se ponga bien. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios está contigo, que la oposición provoca el poder de Dios. Imagínate lo que hubiera pasado si Dios le dice a Moisés, vaya, dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo y Dios los deja salir de una vez. ¿No hubieran habido plagas? Dios no hubiera mostrado su poder en la dimensión que lo mostró. Y el Señor me decía, dile a la gente que la oposición provoca que mi poder sea mayor, que mi poder sea más grande, que mi poder se manifieste en una nueva dimensión, que mi poder se manifieste de una nueva forma. Así que yo vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, que entre más oposición haya, más poder de Dios se va a manifestar. Moisés iba donde Faraón, dice Dios que dejes ir al pueblo. Y Faraón decía, no. Y entonces Dios enviaba una plaga. Y después Faraón se endurecía y Dios le decía, ve otra vez. Nunca vemos a Moisés rendido diciendo, ay no, demasiado. Cada vez que voy a donde Faraón me dice que no. No, Moisés no se rindió. Moisés decía, Señor, Faraón dice que no. Y Dios le decía, ahora va a haber esta otra plaga. Ahora esto otro. Ahora esto otro. Nunca se dio por vencido. Y cada vez que Moisés fue donde Faraón, una nueva manifestación del poder de Dios se dejaba notar, se dejaba ver. Yo creo que hay gente que ha vivido tanta oposición que va a ver una manifestación del poder de Dios tan extraordinaria como nunca antes la había visto. Una manifestación del poder de Dios impresionante cada vez que Faraón se endurecía. Cada vez que la cosa se ponía más dura, Dios mostraba un poco más de su poder. Yo te digo de parte del cielo, cada vez que la oposición crece, Dios evidencia un poco más de su poder. Yo no sé qué estás viviendo. Si tienes oposición en la salud, si tienes oposición financiera, si tienes oposición en el matrimonio, con los hijos, si tienes oposición en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, en el proyecto que estás llevando a cabo. La oposición solamente indica, cuando Dios nos ha mandado a hacer algo y hay oposición, solamente indica que Dios va a mostrar su poder de una forma mayor, de una forma más grande, de una forma más poderosa, de una forma más sobrenatural. Y hay alguien que necesitaba escuchar esto, hay alguien que necesita saber que lo que ha estado oponiéndose, la resistencia que ha estado allí, resistiéndose para que tú no recibas lo que Dios ha determinado, se va a romper en el nombre de Jesús, se va a quebrantar en el nombre de Jesús, se va a despedazar en el nombre de Jesús. Y como Faraón, esto va a terminar provocando que Dios haga lo que él ya determinó. Dios ya había determinado que Moisés sacaría al pueblo de Israel. Ya Dios lo había determinado. Es que esto no era algo que Faraón podía decidir. Es que hay gente que está cerca de ti que creen que pueden decidir por Dios, que creen que pueden decidir lo que a ti te va a pasar o lo que no te va a pasar. No. La cosa no es así. Esto no era algo que Faraón podía decidir. Esto era algo que ya Dios había decidido. Cuando ya Dios ha decidido bendecirte, cuando ya Dios ha decidido sacarte,
de Egipto y llevarte a tierra prometida, no le está pidiendo opinión a nadie. Dios ya lo decidió. Yo vengo a decirle a alguien que Dios ya lo decidió, que Dios ya lo determinó, que en el cielo tu bendición es una determinación y la oposición, la resistencia solamente provoca el poder de Dios. Solamente provoca que Dios se mueva. Solamente provoca que Dios corra. Solamente provoca que Dios se mueva a tu favor. Yo no me imagino a Moisés desanimándose. No permitas que la oposición te desanime. Si tú lees la palabra de Dios, si tú lees la palabra del Señor, tú vas a ver a Moisés. Iba a donde Faraón. Y Faraón se endurecía. Y Faraón decía que no. Y Moisés regresaba a donde Dios. ¿Y ahora qué, Señor? Y Dios lo volvió a mandar. Hay gente que 1, 2, 3 veces y ya se aburrió, ya no quiere más, me rindo, esto no funciona. No, 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 no. Moisés nunca se desanimó porque Moisés le creía a la palabra de Dios. Le creía al Dios que le había hablado porque estaba viendo el poder de Dios. No te puedes desanimar. No hay permiso para el desánimo. No hay permiso para cansarse. No hay permiso para decir no se va a poder. ¿Quién le dijo que no se va a poder? Si Dios dice que se puede y nadie lo va a detener. No hay permiso para cansarse. Y si no funciona la primera vez, funcionará la segunda. Y si no funciona la segunda, funcionará la tercera. Y si no funciona la tercera, funcionará la cuarta. Y si no funciona la cuarta, funcionará la quinta. Y si no la sexta, la séptima, la octava, la novena. Y si no funciona la novena, funcionará la 10. Pero de que funciona, funciona. Porque Dios tiene el control. 10 veces fue Moisés donde Faraón. 9 veces Faraón dijo que no. Y a la 10ª vez Dios dijo, no, Señor, aquí las cosas no son como usted dice. Aquí el que manda soy yo. Y aquí se hace lo que yo digo. Tantas veces fue Moisés donde Faraón porque Moisés creía en el Dios que le había hablado. ¿Por qué te quiere rendir? ¿Por qué quiere retroceder? ¿Por qué quiere decir esto no funciona? Falta todavía por intentarlo, falta todavía por continuar. No tienes permiso a desanimarte, no tienes permiso a dejar las cosas tiradas, no tienes permiso a cansarte. Tienes la orden de avanzar, la orden de continuar, la orden de seguir. Aquí nadie se va a quedar tirado, aquí nadie se va a quedar en el piso. Aquí te levantas, te limpias las lágrimas y avanzas. Porque lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Tal y como Dios lo dijo, tal y como Dios lo prometió, tal y como Dios lo determinó. Así que escúchame y mírame. Dios está contigo. Dios te va a ayudar. La oposición provoca el poder de Dios. La oposición provoca que Dios esté de tu lado. La oposición provoca que Dios muestre su gloria.